Es un título muy fuerte. Y capaz que lo que vamos a mirar, tal vez diga, pero no era para tanto. Capaz que me vas a hablar de los terremotos, de cómo persiguen incluso la iglesia y lo que está pasando en Afganistán, que están matando a los creyentes, los quieren aniquilar. Bueno, son peligros, es cierto. Pero hay un peligro muy aterrador, que ya Pablo hablaba de él, o de estos dos peligros, y es el lamentable cambio del mensaje del Evangelio. Y más de que la iglesia sea perseguida, maltratada, herida, lastimada y muerta, el gran peligro es que cambiemos el mensaje. Estoy mirando un hombre de Dios al lado mío, acá cerca mío, que tuvo muchísimos años de predicar el Evangelio. Y quiera Dios que por testimonio a él y a los que nos precedieron, nunca cambiemos el mensaje. Nunca lo hagamos. Y esto ocurre y está ocurriendo. Y hay razones por las que ocurre, y son todas razones muy mezquinas, muy mezquinas. Cambiar el mensaje que Dios nos ha traído. Pablo trató este asunto en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas. Esta iglesia era relativamente nueva. La iglesia de hoy tiene unos 2000 años. Los peligros en aquel tiempo fueron muchos y los peligros de nuestro tiempo son los mismos. No somos diferentes a la gente de aquel tiempo. Por lo tanto, si esto nos aterra un poquito, entonces seguramente vamos a poder mejorar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo. La iglesia de los primeros tiempos mezcló el misticismo, el legalismo, el espiritismo, lo tenían metido dentro de la iglesia, permitieron que eso ocurriera, el gnosticismo, la autoflagelación fue una de las cosas que la iglesia, y Pablo habló contra eso, por supuesto, porque era la tentación probable para entonces, mezcla el desenfreno, el no poner freno a nada, eso estaba metido dentro de la iglesia, la sobreestimación de los siervos, de los pastores, de los obreros, también estaba allí. La filosofía humana, la psicología, el humanismo, todo estaba metido en los primeros tiempos de la iglesia nueva, ¿no? Una iglesia de 20, 30, 40, 50 años, era una iglesia nueva. Hoy estamos a 20 veces más eso. Por lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener en cuenta, 20, 40 veces, si no saque mal la cuenta, de eso, de que los problemas que tuvo la primera iglesia son problemas que tenemos hoy. Entonces, Pablo lo menciona de esta manera, lo expresa así. Miren el capítulo 4. Gálatas 4, versículos 19 y 20. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Era aterrador. No salía del asombro por la situación que esta iglesia nueva, que debía mantener seguramente el mensaje fresquito, y no cambiarlo, así la miraba Pablo. Me pregunto si tuviera oportunidad de darnos un mensaje hoy, Pablo. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, pero maravillado negativamente, ¿no? Pero qué maravilla esa iglesia, qué facilidad que tiene para cambiarse de ropa, qué facilidad tiene para cambiar el mensaje, qué facilidad. Si nos hablara hoy, ¿qué diría? Capítulo 3, versículos 1 al 5. Mire cómo lo expresa. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Vamos a aplicarlo sin demasiado explicación a nuestro tiempo. ¿Por ser un religioso o por el oír con fe? ¿Cómo fue que recibiste el Espíritu Santo? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado hace poquito nomás por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en religiosidad? ¿A acabar en la carne otra vez? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Sufrieron por conocer el Evangelio puro y ahora se están entregando a un engaño. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es el resultado de vuestras vidas? ¿De dónde procede? ¿Procede de los pensamientos humanos? ¿Procede de la psicología moderna? ¿Procede de las doctrinas que van saltando una y otra vez en la iglesia y que vamos escuchando? Es diferente a lo que me enseñaron. Suena un poquito diferente, ahora hay que hacer un poquito bueno para ser salvo. Pero era eso lo que estaba pasando. Era exactamente eso. La iglesia corre aterrador peligro en nuestro tiempo. Y tal vez por ser, confiamos, creemos en los últimos tiempos, todavía es peor. Peor. Vamos a mirar uno de ellos. El peligro aterrador del abandono o alejamiento de Dios. El salmista decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Nada deseo en la tierra sino a ti. Pero abandonamos a Dios, nos alejamos de Él. La iglesia en Galacia estaba haciendo exactamente eso. Miren 1:6, que ya lo leímos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Alejado de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos a ti que hables a nuestro corazón, nuestra alma, nos hables como iglesia, hables, Señor, a tu pueblo en el mundo, tu gracia esté obrando para que aquellos que estamos predicando la palabra de Dios y cada hijo de Dios con fidelidad sepa conservar la sana doctrina. Tú eres poderoso, Señor. Hemos nacido de la verdad, que jamás seamos engañados, que jamás seamos, tomemos un camino porque resulte más fácil o porque el peligro es mucho. Así que la gracia de Dios sobre nosotros y que nunca nos alejemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El abandono o el alejamiento de Dios. El Evangelio debe dominarnos. El Evangelio debe dominar nuestros corazones y nuestras mentes. Si no estamos siendo controlados por la verdad bíblica, entonces va a ser difícil, primero, que demos un Evangelio verdadero y después que veamos vidas transformadas como queremos y nuestras vidas transformadas como Dios quiere. En el capítulo 6, versículo 11, 6:11 y 12, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar
en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dicen que hay entre 5 y 8 mil cristianos en Afganistán. Tal vez sean más. Muchos de ellos están perdiendo la vida. Las noticias son que hay pastores que están escondidos y orando y tratando de que su rebaño se mantenga fiel, pidiendo oración al mundo para que Dios les sostenga. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa? Mantienen la verdad de Dios, quieren predicarla. Y está bien que intenten conservar su vida, pero por salvar su vida no van a cambiar la verdad. Así que, lo que está diciendo Pablo aquí, hay quienes entre vosotros les obligan a practicar la circuncisión, una señal religiosa. Pero la única razón es no sufrir por la cruz de Cristo. Había un dicho, no sé bien dónde era el asunto bien, pero en ciertas situaciones convenía decir, yo soy argentino. ¿No? Capaz que lo escucharon una vez. Convenía decir yo soy argentino, porque si no, podía pasar algo. Y todo el mundo decía, yo argentino. Y se salvaban. Entonces aquí preguntaban, ¿eres cristiano o no? Yo religioso. Mirá que puedo andar bien contigo igual, ¿eh? No pasa nada. Con tal de número. ¿No? Cambiaban el mensaje. Cambiaban el mensaje. En el capítulo 2, Gálatas 2, 4 y 5, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué hacían estos? Se metían con el mensaje del Antiguo Testamento, en este caso, pero había otras filosofías que funcionaban allí. Así que las inducían otra vez a la religiosidad. Pero eso era esclavitud. En Cristo estamos libres de esa carga. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No se dio. Pablo no se dio. No dijo, vamos a transar. Bueno, vamos a ir a un bar, a un restaurante, vamos a comer algo y vamos a ver qué cosas nos diferencian para empezar a limar asperezas y nos vamos a juntar. No pasa nada. No hizo eso. ¿Por qué? Porque la verdad convenía al pueblo de Dios. Y Pablo lo sostuvo. No se dio absolutamente nada en cuanto a estas personas. El salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La confianza era en la palabra de Dios, Antiguo Testamento. La confianza es en lo que Dios dice, Nuevo Testamento. Y si miramos Gálatas 1, otra vez, el versículo 8, había un grave problema. Versículos 7 y 8. No que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, es uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿cuál es la palabra que usamos? Maldito. Es duro, ¿no? Es de terror. Es aterrador cambiar el mensaje de Dios. Sea maldito. El salmista confiaba en la palabra de Dios y deja claro, Antiguo y Nuevo Testamento, que sin la Biblia no se puede vivir bien ni creer bien. No se puede. Pero a la iglesia ha entrado toda clase de doctrina y de manipulación para que el verdadero evangelio desaparezca.
entonces seamos unidos por filosofías, nada más. La palabra de Dios marcaba el estilo de vida del salmista. Marcaba su estilo de vida. Así que si nos preguntaran, ¿por qué vivís así? Porque tengo a Cristo, porque me salvó. Y al año nos ven y dicen, che, ¿qué te pasó con tu vida? Antes parecía una vida tan recta y ahora te veo todo demacrado, terrible. Se ve que andás mal, ¿eh? No le hice caso a la Biblia. No estoy leyendo la Biblia, no me interesa la Biblia. Así que la Biblia marca la vida. Y la Biblia da un estilo de vida. ¿Quién la vive? El cristiano, el Hijo de Dios. No es cosa menor. No hay en el Nuevo Testamento una posible revelación tan excelsa que reemplace la revelación escrita. Si Pablo viniera hoy y trajera otro evangelio, es maldito. Si un ángel descendiera hoy a traer otro evangelio, es maldito. Y algo muy importante en la escritura, no hay en el Nuevo Testamento ninguna revelación para nuestro tiempo en que los ángeles tengan participación en la proclamación del evangelio. Hoy no. Por lo tanto, lo que nosotros podemos mirar es que si un ángel deslumbrante a todas luces viniera, no es un mensaje de Dios. No importa lo bien que aparezca. Si recibo una revelación nueva, no es de Dios, porque Dios cerró su revelación y aquí está. Quien lo hace, vende la verdad. Vende la verdad de Dios. Cae bajo maldición, bajo juicio de Dios. Y hace terrible, es aterrador. Debería serlo. La iglesia es responsable de transmitir la verdad del evangelio. Por eso, ¿a quién va a atacar el diablo? ¿A quién y dónde va a atacar el falso? La iglesia. ¿Por qué no hay ataque a los ángeles? Porque no pueden predicar el evangelio. ¿Por qué no van y atacan a Dios? Porque no lo van a vencer. Pero ¿quién tiene que proclamar la verdad? La iglesia. Allí se va a meter. Así que tanto cuidado, preparación. Precisamos eso. Jóvenes, cristianos y no tan jóvenes. Métanse en la Biblia, métanse en el instituto, métanse en FEU, estudien la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Porque si este hombre anciano puede reprocharnos algo, imaginen lo que será para la próxima generación. Sin escritura no hay verdad bíblica. No la hay. Por lo tanto, allí está el secreto, que no es tan secreto para la iglesia. Habrá tiempo en la tribulación y la gran tribulación, donde sí los ángeles ayudarán a la expansión del evangelio. No es este tiempo. No es eso. Por lo tanto, nada superior a la escritura. Absolutamente nada. Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, habla de gente del Antiguo Testamento, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se salen de la vaina por predicar el Evangelio, por participar en algo, en ese anuncio que la iglesia tiene que dar. Pero por ahora al menos no lo van a hacer. Así que es un privilegio de la iglesia y es algo que la iglesia tiene que hacer. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 que en un momento los ángeles vendrán a juntar los escogidos de la tribulación. Tendrá una participación.
harán algo, harán una tarea. 1 Corintios 11:10 y para los que anotan, 11:10 y 1 Corintios 4:9 son testigos de la vida de la iglesia. Hacemos cosas, por ejemplo, cuando en la Santa Cena y en ese contexto de la Santa Cena, dice, hay cosas que tenemos que hacer por respeto a los ángeles. ¿Recuerdan? Bueno, hay una conciencia de la iglesia de que los ángeles existen. Ahora, los privilegios de evangelizar pertenecen al pueblo de Dios. En Hebreos 1, 13 y 14, vamos a leerlo allí, Hebreos 1, 13 y 14. Habla de la superioridad del Señor Jesucristo a algunas cosas y aquí a los ángeles, y los muestra de esta manera. 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice así, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Están trabajando, están haciendo una tarea, es imperceptible, no sabemos cuál es. Podríamos decir, hay una cantidad enorme de situaciones que vive el Hijo de Dios, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de él le ha protegido. Pero no sabemos cuál es. Lo que sabemos es que no habrá un ángel predicando el evangelio. Porque esa verdad absoluta de la Escritura la tiene que proclamar el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Por lo tanto, creemos en la suficiencia de la Biblia, que es la pureza del Evangelio y la pureza doctrinal la que llevará a la Iglesia a una conducta bíblica deseable. A veces escuchamos lo que la gente hace, y a veces caemos en eso también, lo que las personas hacen, por ejemplo, para ganar dinero. Hay nuevas técnicas. Entonces se van metiendo, y no hay progreso. ¿No? Y también eso que miran de esa manera pueden mirar a doctrinas. Y cuando la persona no está firme en la doctrina, puede llegar a creer cosas que son totalmente antibíblicas. Así que hay que crecer con buenos maestros. Podríamos dar una lista de buenos maestros que pueden mirar en internet, que no nos van a engañar, que no estamos en todo de acuerdo, pero tienen los fundamentos bien firmes. Pero otra vez, no mire cualquier cosa. No vaya a lo primero que encuentra, porque no siempre está la verdad allí. Y si usted no supiera discriminar la verdad de la mentira, puede caer en un hecho aterrador para su alma. Si esto ocurre, creamos un desorden doctrinal y práctico oscuro. El oído al misticismo angelical y a otros apartará el oído de la verdad escrita y objetiva. La Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Eso es objetivo. Que yo no lo entienda es otra cosa. Pero eso es objetivo. Ahora, si yo quiero razonar que Jesús es Dios, me voy a meter en un lío. No necesito ese lío. Creo en la palabra de Dios. Creo en ella. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Dicen que es una fuerza, una energía. Cuando yo miro la Escritura, yo veo que el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo tengo que reconocer que no entiendo. Pero está escrito. No voy a discutir con Dios. Está escrito. Y por más que me pese, algún día, en la gracia de Dios, lo voy a aceptar con todo mi corazón. Lo creo. No nos engañemos. La verdad escrita es objetiva. Al igual que podemos darle mayor autoridad que la palabra de Dios a un pastor,
a maestros, a los sueños, a las revelaciones. También lo podemos hacer tal cual podía estar pasando con los Gálatas y pasó en Colosas, vamos a mirar después, su inclinación a lo angelical. Era tremendo. Colosenses 2:18, vamos a mirar. Colosenses 2:18. ¿Qué estaba pasando allí? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, cualquier inclinación hoy a dar oído a mensajes supuestamente angelicales es pura carnalidad. Si alguien viene y le dice, se me presentó un ángel y me dijo tal cosa, muéstrele este versículo. Y por lo menos por un tiempo no le va a molestar más. Por lo menos por un tiempo. Todo puede ser inflado. Todo puede ser puesto a la altura de la palabra de Dios. Pero ella es única y ella es absoluta y la verdad. Si el problema es el exceso de una confianza en lo que se aparta de la Biblia, entonces es una iglesia que se aparta de Dios. Es simple, no es tan difícil. Se apartó de la Biblia, se apartó de Dios. ¿Qué le pasaba a los Gálatas? Habían maravillado a Pablo. Pero en vez de maravillarlo de cómo crecían, se maravilló de lo rápido que se habían apartado de la verdad de Dios. Se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios. Otra vez el 1.6, que lo citamos recién, estoy maravillado. 4.20, que lo citamos también, estoy perplejo en cuanto a vosotros. No puedo creer, no entra en mi mente que hemos trabajado con ustedes tanto y en poco tiempo destruyeron todo, o permitieron que todo se destruya. Hebreos 1 y 2 dice que Dios habló en otros tiempos por medio de los profetas, etcétera, etcétera, pero en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde está la mente del Hijo? Esta es la palabra de Dios. No hay otra. No podemos acudir a otro lugar. Segunda de Pedro 1:3 dice la palabra de Dios. Vamos a buscar. Vamos a buscar. 1:3. Les dije primera, segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, ¿dónde encontramos nosotros una vida piadosa? Todo lo que pertenece a la vida cristiana piadosa. Lo encontramos en la Biblia. No busquemos en otro lado. Es en la Biblia. Y si la tomamos en serio, vamos a cambiar. Hace poco tiempo hablé con una persona de otra que estaba evangelizando y yo pensé que la persona se había convertido. Entonces le dije, tenés que empezar a hablarle de sus dificultades. No puedo hacerlo todavía, está nuevito. ¿Pero se convirtió o no se convirtió? No, bueno, tranquilo. Evangelio. Necesita la verdad de Cristo. Pero una vez que se convierte una persona, necesita saber que la Biblia le cambiará su vida. Le cambiará su vida. Y en algún aspecto demorará un poquito más, pero no puede ser igual a aquel que se convirtió. No puede ser igual. La Biblia tiene el poder de cambiar la vida. Por lo tanto, tiene todo para una vida piadosa para nosotros. Segunda de Pedro también. Segunda de Pedro, capítulo 1.
Estamos allí, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Invitamos a las personas a conocer a Cristo, no a tener una religión. Invitamos a las personas a creer en la Biblia, en la palabra de Dios, no a estar en un lugar físico. Invitamos al pecador a arrepentirse de sus pecados, no a pasarlos por alto, a arrepentirse de sus pecados. Invitamos a aquel que está viviendo una vida que no es deseable, a que su vida sea expuesta a la palabra de Dios para ser transformada. Porque la Biblia es una antorcha que alumbra y muestra la oscuridad para que haya arrepentimiento y haya dolor por el pecado. Así que, hermanos, un gran peligro. El que se aparta del Evangelio se aparta de Dios. Es terrorífico. Es un gran peligro. Y creo que en alguna medida todos sabemos que el Evangelio está siendo profanado. Está siendo cambiado. Puede ser porque el mensaje en sí está siendo cambiado y también puede ser porque ya sea a la iglesia como un cuerpo o al creyente en particular no le importa una vida transformada. Entonces diría, yo soy como soy. Yo soy como soy. Está bravo esto porque soy como soy. Pero dice la Biblia, esto erais algunos de vosotros. La vida vieja pasó. ¿Por qué? Porque el puro evangelio llegó a tu vida. Miremos el segundo peligro. El abandono de la gracia. El abandono de la gracia. Es muy difícil encontrar algo terrenal que pueda simbolizar o graficar lo que es la gracia de Dios. Pero voy a referirme otra vez a el caso de gracia, probablemente más impactante que he escuchado y que conocí. Un hombre recibió una herencia. Había sido apartado por su familia. No querían que fuese parte de la herencia de esa familia. Este hombre tenía una vida que no era ejemplar para ese grupo. Por lo tanto, intentaron sacarlo de la familia y hasta donde sé creo que trataron de internarlo como loco. Entonces, no cobraba herencia, se le repartía a los demás. Pero un juez determinó que este hombre debía, digamos, encontró gracia en un juez y este juez determinó que este hombre debía recibir la herencia. Por lo tanto, de algo que no merecía a ojos de algunos, que no iba a recibir, que no era capaz de administrar, que no tenía ningún mérito para recibir, un juez en gracia concedió que se le diera y la recibió. Así que obtuvo un dinero de gracia. Pero no pasó mucho tiempo en que perdió todo el dinero. Despreció la gracia, despreció el favor, despilfarró la gracia que le había sido dada. El abandono de la gracia es el peligro que también el pueblo de Dios tiene como, o debe tener como un terror. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. La gracia inmerecida de Dios, sin merecimiento, porque entre otras cosas la Biblia describe que éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios.
Tomemos el caso del escritor de esta carta. ¿Quién era el escritor de esta carta? Pablo. Antes llamado, muy bien, recordamos bien la historia, ¿no? Marchaba hacia Damasco, era un hijo del diablo y creía que servía a Dios. Perseguía a los creyentes, los golpeaba, los metía presos. Creía que tenía un Dios que le iba a recompensar por sus tareas. Me imagino a Saulo en su alma. Cuando llega a la presencia de Dios, ¿cuántos cristianos metí presos? Los premios que voy a recibir. Dios me va a tener que premiar. Esperaba lograr sus ambiciones. Sería uno parado ante Dios, el Dios de Abraham, que recibiría honores, pensaría él. Haré desaparecer el mensaje de los de este camino. El nombre Jesús será borrado y la tierra no sabrá más de este falso. Terminaré con su mensaje. Este era Saulo. Este era el que escribe la carta. Saulo. Y si había un hombre que podía mostrar lo que somos, ese es Saulo. Lo que somos es la esencia del hombre mostrada en la Escritura. Enemigos de Dios, persiguiendo la verdad, no queriendo la verdad, tratando de destruirla, sino para otros en nuestro propio corazón. Como cuando les conté a un hermano mío que se agarraba del banco porque sabía que eso era verdad, pero la rechazaba hasta que se convierte. El Señor Jesucristo se cruza en el camino y conocemos la historia. Lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a la confesión, a creer en Cristo. El Cristo vivo se había presentado delante de él. Jesús estuvo unos cuantos días vivo aquí en la tierra. En un momento 500 personas fueron testigos de Cristo resucitado. Y llevaron el mensaje. 500 personas a la vez decían, vi a Jesús vivo. Tenía que ser suficiente. Pero muchos no creyeron. Rechazaron la gracia de Dios. Versículos, Gálatas 1, versículo 13. Dice así, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por gracia. Por su gracia. Versículos 22 y 23. Y no era conocido de vista, dice Pablo, a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Está dando su testimonio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Viene un versículo más, 5, versículo 4. Cinco, 4. Esto es terrorífico, ¿eh? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Lo ven? De la gracia habéis caído.
Es de terror. Es de terror. Gracias. Gracias. Esto es duro y golpea. No es concebible que el evangelio sea puro si no se predica al hombre del arrepentimiento, si no se le lleva al hombre a ver el gran amor de Dios en la muerte del Señor Jesucristo. Pablo recibe el evangelio. Era un hombre completamente desgraciado. Era un desgraciado. Era un desgraciado. Perseguía la verdad. Era anatema. El pastor Chelo Figuerón, conocido de este hombre también, él decía una vez en la feria, le estaban gritando, insultando. Vamos predicando en la feria. Estaba parado sobre un cajoncito. Los que fueron, conocieron, se van a dar cuenta. Y el hombre le empezó a insultar, a decir cosas. Y la gente se empezó a golpear. Mucha gente. Y Chelo dijo, entre otras cosas, no le hagan caso. Es un desgraciado, no tiene a Dios. Así es el hombre, sin Cristo. Así éramos nosotros. Así era Saulo, desgraciados, sin la gracia de Dios. Nada que poner como algo personal para agradar a Dios. Nada absolutamente. Esto es pura gracia. El hombre desgraciado completamente, a él se le debe mostrar el Dios lleno de gracia. Pero tiene que pasar por el reconocimiento de esa desgracia que hay en su alma y que es eterna, que es para siempre. ¿Acaso había algo bueno en Saulo? ¿Había méritos personales? ¿Buscaba a Dios? Nada, nada. Pero la gracia de Dios quitó su desgracia. El encuentro con Cristo quitó su desgracia. Dios cruza su camino, porque él iba contra Dios, contra el Señor Jesús. Y así éramos nosotros. Ahora, él llega al convencimiento de aquel que está vivo y que lo ve allí, es quien le puede salvar. Por lo tanto, Saulo cree y confía en Cristo como Salvador. Ahora, cuando él dice estas palabras, miren en Gálatas 20, lo van a reconocer, Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya era convertido y tenía su tiempo de convertido. Y ya no vivo yo. No soy aquel desgraciado, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. No me opongo a ella. La uso para mi vida. La recibí cuando me salvó. La uso constante y permanentemente. No me aparto de la gracia de Dios. No abandono la gracia de Dios. Este era Saulo antes. Pero cada día Cristo vivía por él y en él. Por lo tanto, su vida estaba completamente aferrada a la gracia de Dios. ¿No es grandioso? ¿Cambió el mensaje, Pablo? No lo cambió. Se sostuvo en la gracia de Dios. Y mire que tuvo motivos para decir, vamos a cambiar un poquito el mensaje. Pero no lo cambió nunca. De ninguna manera. De ninguna manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Su vida era la cruz, la muestra de la cruz. Bien, hermanos, necesitamos terminar. 1:3 dice así. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recibieron la gracia de Dios, no la desechen. Vivan en la gracia de Dios. Tomen la gracia de Dios, está dispuesta. Encontramos gracia y oportuno socorro allí en
el trono del Señor. 6:18. Miren cómo cierra Pablo esta carta. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esté con vosotros. No desechemos la gracia. Cuando vamos desechando la gracia de Dios, nos vamos apartando de la palabra, nos vamos apartando de la verdad, vamos dejando de lado aquellas cosas que nos salvaron, el mensaje que creímos. Cuando dejamos de vivirlo, dejamos de expresarlo de la manera que Dios quiere, entonces cuidado, porque puede ser aterrador. No somos ángeles, gracias a Dios, ¿no? Ni nos parecemos. Pero miren qué honor. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Y estas personas con tantos problemas y tantos defectos tienen que hacerlo, porque debería ser un honor hablar de Cristo y de su gracia. Dios nos bendiga a cada uno. El aterrador estado de la iglesia de Galacia, puede llamarnos a nosotros la atención, ¿no? Puede llamar. Ahora, las personas que no tienen a Cristo, con las cuales nos encontramos probablemente diariamente, esas personas son Saulo. Saulo, no son buenas personas que andan buscando a Dios y corriendo atrás de la verdad del Evangelio. Son Saulo. Necesitan la pureza del Evangelio. Y para que eso ocurra y nosotros podamos sostener esa verdad, la gracia de Dios esté con nosotros. Dios nos bendiga, que seamos ese Evangelio viviente, que nuestras vidas puedan hablar de la verdad que es Cristo Señor. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, nuevamente. Permítenos, con tu bendición y con tu gracia, con tu fortaleza, mostrar al hombre su miseria y su necesidad imperiosa de confiar en el Señor Jesucristo. Y entendemos, Padre, que una vez que Cristo se muestra a ellos, entonces el Espíritu de Dios pondrá luz para que se conviertan y dará convicción de pecado a los incrédulos, los que no tienen la eterna salvación. Que nunca desechemos, que nunca nos apartemos del Dios del cielo, del Dios que nos llamó, que nunca caigamos de la gracia, pero precisamos de ti, Señor. Ayuda a este pueblo y ayuda a tu pueblo para que en verdad podamos honrarte con todo el corazón, con toda el alma. Te adoramos a ti. Gracias. Que no permitamos que ninguna falsa doctrina se introduzca entre nosotros, seamos sabios, estemos despiertos para que no apartemos nuestros oídos de la verdad de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos para tu gloria. Amén.